Muy buenas tardes. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo en este día jueves que tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del discurso del apóstol Pedro del día de Pentecostés. Usted sabe que la comunidad cristiana en el mundo celebramos Pentecostés hace 8 días, pero ahora quiero tocar algunos tópicos del discurso del apóstol Pedro después de que habla en relación al tema de Pentecostés. Dice así en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículo número 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa
generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos habla de la segunda parte del discurso del apóstol Pedro del día de Pentecostés, como él enfatiza de una manera muy precisa: varones israelitas. Se está dirigiendo al pueblo judío y de una manera muy en especial a quienes habían crucificado a Jesús. Imagínense por un momento lo terrible, lo horroroso que debió haber sido para los judíos que exigieron a Pilato la crucifixión del Santo de Dios, de Israel, Jesús. Por eso cuando el apóstol Pedro le dice, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. En primer lugar, aquí el apóstol Pedro está enfatizando a los judíos que Jesucristo, durante los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra, él públicamente hizo maravillas, prodigios y señales. Estas maravillas, prodigios y señales que hizo Jesucristo hace 2000 años, las sigue haciendo Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si la Biblia dice por boca del apóstol Pedro que Jesucristo hizo maravillas, prodigios y señales, estas mismas señales, maravillas y prodigios las sigue haciendo Jesucristo. Yo soy testigo de ello, de ver prodigios, maravillas y señales en el nombre bendito de Jesús de Nazaret y para gloria de Dios el Padre. Pero en el versículo 23 ya va más directo respecto a la responsabilidad que tuvieron los judíos, porque dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Yo pregunto, ¿fueron los judíos los que le crucificaron? La respuesta es no, fueron los romanos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro responsabiliza durante estos más de 2000 años a la comunidad judía? Porque él les dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Prendisteis y matasteis por determinado consejo, crucificándole. O sea, Jesucristo, sabemos que no fue crucificado por los judíos, pero los judíos de aquel tiempo fueron los autores intelectuales que presionaron a Poncio Pilato para que fuese crucificado. No solo golpeado, sino crucificado. Por supuesto que los judíos, y como lamentablemente hoy en día, la gran mayoría de ellos no tienen la revelación divina de que Jesús es el Mesías, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz.
Ellos no tienen en este momento esta revelación divina. Va a llegar el día en que sí lo van a ver, lo van a reconocer, y dice la Sagrada Escritura que llorarán, harán lamento en aquel día cuando ellos vean a Jesús. Dice en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo número 12, versículo 10 y 11, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Rimón en el valle del Megiddo. Observe usted cómo el profeta Zacarías, 500 años antes de Jesucristo, dice que los judíos mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán. Esto es, cuando Jesucristo venga después del rapto de la iglesia, Él va a descender como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus heridas de sus manos, de su costado, todavía van a estar presentes. Por eso es que los judíos le van a reconocer de que ellos fueron los que lo mataron, los que lo crucificaron, los que lo humillaron, los que lo torturaron, como dice el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Pero el apóstol Pedro les recuerda a los judíos, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto es, que Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo no quedó en la tumba, tampoco en la cruz, obviamente. Jesucristo resucitó. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted cree en Jesucristo, usted va a pasar de muerte a vida. Usted va a vivir. La presencia del Espíritu Santo le llenará de fe y usted podrá experimentar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en usted, junto a usted y sobre usted. Por eso el apóstol Pedro fundamenta su predicación en lo que profetiza el rey David en relación a la resurrección de Jesucristo, cuando dice en Hechos capítulo número 2, versículo número 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Aquí está hablando el apóstol Pedro de la revelación profética que tuvo el rey David respecto a la resurrección de Jesucristo. El rey David tuvo esta revelación divina. No solamente fue rey de Israel, también fue profeta y fue un salmista extraordinario, aunque como humano también cometió pecadores, como todos los seres humanos imperfectos. Insiste el apóstol Pedro en el versículo 29 del capítulo 2 del libro de los Hechos: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo, en el árbol genealógico de precisamente según San Mateo, nos habla de el origen de Jesucristo. Podemos nosotros leer en el capítulo número 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Observe usted, hijo de David, hijo de Abraham, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso, cuando en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro está fundamentando su predicación en las profecías del rey David, el rey David estaba consciente en su momento que de su simiente, según la naturaleza humana, vendría el Hijo de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura: varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con determinado juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ya leímos Mateo 1:1, que de la descendencia de David, del árbol genealógico de David, nació Jesucristo. Era indispensable que Jesucristo fuese de la simiente de David. De otra manera, no podríamos reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Repito, enfatizo, todos los cristianos, las hijas y los hijos de Dios, después de 2000 años, somos testigos de su muerte. Por eso participamos de la Santa Cena, de su resurrección. Por eso celebramos la Pascua judía. Todos nosotros somos testigos de su muerte y de su resurrección. Simbólicamente, cuando participamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero Jesucristo, Él resucitó y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos testigos de ello. Abra su corazón y deje que Jesucristo haga estos prodigios, estas señales y estas maravillas que el apóstol Pedro el día de Pentecostés, en la segunda parte de su predicación, hace énfasis, que Jesucristo hizo señales, prodigios y maravillas. Si usted abre su corazón y permite que el Espíritu Santo venga sobre su vida, el Espíritu de Dios le va a llenar de poder, porque Jesucristo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le llene de este poder divino y usted pueda ser un testigo eficiente cada día. Y las señales, los prodigios y las maravillas que Jesucristo prometió que seguirían, le seguirán a usted y a mí todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, abra su corazón y reciba a Jesucristo como Salvador, Señor, y el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él está ahí donde usted está. Él no le cobra nada por salvarle, por perdonarnos, por sanarnos, por bautizarnos
con Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús, abra su corazón y reciba milagros, prodigios y maravillas en el nombre todopoderoso de Jesucristo. La paz de Dios sea con usted.